Carlos Saúl Menem. Un presidente, por lo menos en base a mi historia, es decir, mi experiencia escuchando gente, un presidente bastante controversial, con gente que lo ama y gente que lo odia. Vamos a ver los números que tuvo. Empecemos hablando de la inflación, la cual, si medimos, recuerden que él asume en julio, entonces desde julio hasta finales del año, es decir, hasta diciembre inclusive de 1989, año en el que asume, vamos a ver una inflación bastante elevada que ya venía de la mano con lo que venía teniendo Alfonsín. Luego, en 1990, también tuvimos una inflación bastante elevada y a partir de ahí vemos una desaceleración de la inflación, llegando hasta incluso, vuelvo y repito, depende la fuente donde obtengas la información, pero hasta una inflación mínima o incluso, como verás en pantalla, deflación, que eso significa que los precios te bajaban. Hoy te sale algo 1000, mañana te sale 800 pesos en vez de 1000. Yendo ahora a la variable número 2, que es la pobreza la empezó a reducir, aunque para finales de su mandato esta volvió a repuntar al alza, llegando hasta aproximadamente un 27%. Importante aclaración por ahí para los que no tienen tan fresco esto, cómo se mide la pobreza en Argentina, por lo menos, se mide a través de la CBT, que es la canasta básica total. ¿Qué significa la canasta básica total? Significa que hoy por hoy el INDEC, que es un organismo público, lo que hace es tomar distintos precios de lo que uno consume en el día a día, es decir, el kilo de pan, el litro de leche, cuánto pagás en la SUBE, es decir, transporte público, bueno, distintas cosas en las que el argentino promedio gasta la plata, y lo que hacen es tomar todo eso y medirlo de forma mensual. Bueno, cuántos kilos de pan consume, cuánta leche consume, bla, bla, bla. De esta manera llegamos a lo que se denomina como canasta básica total. ¿Cuánto necesita un argentino gastar de plata para consumir y vivir un mes entero, no solamente de comida, sino, como te dije antes, transporte, educación y otras variables? En definitiva, si estás por debajo de ese valor, sos pobre según el INDEC. Habiendo dicho eso, vuelvo y repito, en la época de Menem llegamos hasta alrededor del 27%. Así que ahora sí vayamos con la tercera variable, que es la deuda, y acá es donde está un poquito la trampa, si se quiere. ¿Por qué? Recordemos que Alfonsín cerró su mandato con aproximadamente 63.000 millones de dólares de deuda. Bueno, Menem, al finalizar su candidatura, es decir, la deuda que fue tomando durante todo ese periodo, en total teníamos una deuda de 122.000 millones de dólares. O sea, aumentó la deuda en 59.000 millones de dólares para aquella época. Estamos hablando de un número bestial. Para que te des una idea, si ese valor lo traemos a justamente valor presente, es decir, a cuánto sería hoy ajustado por inflación, tenemos una deuda de 110.000 millones de dólares si la tomáramos hoy. Esos 59.000 millones hoy son 110.000 millones. Además, ten en cuenta lo que te decía hace un ratito, empezamos con 63, terminamos sumándole 59 más, o sea, prácticamente duplicamos el nivel de endeudamiento. ¿Eso qué es lo que provocó? Lo que se llama, o la frase comúnmente escuchada, pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, en aquel momento pudimos tener la convertibilidad del dólar 1 a 1 y entiendo que todo sería una fiesta, que digamos la plata te servía un montón más y podías comprar un montón de cosas en aquel momento. Ahora ese nivel de endeudamiento provocó que todos los años siguientes fuéramos para atrás. En un ratito vamos a hablar más de eso, pero de momento pasamos a la variable número 4, y esta es la del desempleo, el cual arrancó cerca del 7,1% y para el final del mandato llegó casi al 14%. De nuevo, prácticamente se duplicó el nivel de desempleo. Y es en este punto, inversores, en el que aprovecho a hacerles la misma pregunta que les hice en el caso de Alfonsín. Es decir, quienes vivieron esto, ¿cómo fue? ¿Era un lindo momento? Hay quienes se pudieron comprar su primer auto, su primera casa. Entiendo que hay mucha gente que apoya a Menem justamente por esa razón. Y yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. No me meto en la opinión de cada uno. Simplemente quiero saber eso, cómo se vivió desde la absoluta ignorancia y el desconocimiento. Solamente quiero saber eso. Así que quienes me ayuden dejándome cómo lo vieron en los comentarios es más que suficiente y les estoy muy agradecido.